no asumo yo la responsabilidad de la palabra oficial de la COP. Y segundo, ¿cuáles son las condiciones posibles de la concertación? En primer lugar, no era posible la concertación en un momento de crisis que la hacía aún mucho más difícil aún, con los que de una u otra manera aparecen como responsables de la crisis. Creo que desde un principio estaba excluida esa posibilidad. No basta la voluntad de concertar para que la concertación sea posible. No basta con que ASOBAN proponga la concertación como para que los trabajadores admitan esa concertación, sabiendo los trabajadores cuáles son las posiciones de poder, cuál es el lugar de los bancarios privados en Bolivia. Yo creo que una política realista debe señalar los límites posibles de la concertación. Y de las situaciones coyunturales que le hicieron difícil esta política de concertación o de acuerdo entre lo que era factible, entre los actores susceptibles de llegar a un acuerdo, no se produjo porque habían simplemente dos percepciones completamente diferentes de la coyuntura y que tenían que ver con dos modelos globales que estaban manejando el gobierno y la COP. Es decir, no había formas que les permita utilizar como premisa a partir de la cual la concertación aparezca como posible. Yo personalmente opino que eso no es así. Y he ahí, yo creo, el origen de la imposibilidad del diálogo que ha tenido en él y la posibilidad que nosotros vemos a futuro de cambiar esa forma de accionar político y social, porque básicamente nos diferencian principios filosóficos que son opuestos y totalmente distintos. Quienes me han antecedido en la palabra son de formación marxista y el pensamiento marxista que se apoya en la teoría de las clases y de la lucha de clases, evidentemente no está equipado y no está preparado para buscar la concertación y la conciliación. Quienes tenemos otro origen y otras raíces filosóficas, quienes creemos que la armonía y la conciliación deben ser las normas para la convivencia civilizada de los países occidentales, creemos que básicamente buscamos el equilibrio en la sociedad, básicamente buscamos las coincidencias por la lucha de clases. Son autores burgueses del siglo XIX los que han descubierto el mecanismo a través del cual avanza la historia. Las consecuencias de este descubrimiento las ha sistematizado el marxismo. Por lo tanto, en primer lugar, no es privativo del marxismo el plantear la lucha de clases, el antagonismo económico y social entre diferentes propietarios de medios de producción por un lado y fuerza de trabajo por el otro. En concreto, las posibilidades de la concertación en Bolivia, nosotros creemos que es posible la concertación siempre que definamos quiénes son los que van a participar de esta búsqueda de un proyecto nacional común y quiénes son aquellos que no pueden estar en el mecanismo integral de resolver aquellos problemas que son básicos para nosotros. Por lo tanto, hemos sostenido la tesis de la concertación con absolutamente todos los actores de la política boliviana y de la sociedad y la economía. Es una tesis encaminada a desactivar, a desarmar ideológicamente a las fuerzas progresistas, a las fuerzas antiimperialistas en el país. Ahora bien, dentro del espectro de las clases y las fuerzas sociales nacionales es posible una concertación. Lamentablemente, en el curso de los últimos 30 meses no se ha logrado esta concertación porque se han desajustado los dos ámbitos en los cuales debía trabajarse. Era necesario cambiar el esquema político, la estructura del poder político en el país, puesto que veníamos de dictadura, puesto que veníamos de la práctica de la imposición vertical de las decisiones al servicio de un proyecto privado de acumulación de capital en el país, que es lo que caracteriza a la década pasada y particularmente al gobierno del general Banzer. Los representantes genuinos, democráticamente elegidos por los trabajadores, en la concertación de aquello que ahora les es muy caro, que es la discusión sobre la política salarial. Nosotros habíamos sostenido, es posible discutir entre Estado, empresarios y trabajadores
pero no únicamente salarios. Hablemos también de ganancias y hablemos de precios. En el momento en que se tocaron estos temas, la idea de participar en un mismo foro para discutir esto fue retirada por los empresarios, puesto que lo que les interesaba era únicamente una concertación para mantener salarios bajos. Jugó alguna vez a la concertación social fue el campesinado, precisamente a partir de su experiencia del año 53, 52, 53. Y lo que se podría decir es que ya no cree en este juego. Jugó a la concertación dentro de un gobierno populista como fue el del MNR, el pacto con el gobierno, el presidente que le había dado las tierras, incluso sabiendo él que tenía su lucha antigua y demás. Esto desembocó posteriormente al llamado pacto militar campesino, que quizás era el más claro modelo de concertación. El gobierno bueno le va a dar una serie de ventajas, le va a dar postas sanitarias, escuelas, etcétera, etcétera, y el campesino agradecido le va a apoyar a este gobierno. Este juego primero ya no funcionó en la primera etapa, llevó a una serie de clientismos políticos que desembocó, por ejemplo, en la Champa Guerra allá en Ucureña, Clisa, etc. En la segunda fase desembocó también en que en realidad uno de los dos pactantes sacaba ventaja y la otra parte no. Yo escuché una vez a unos campesinos que decían: qué pacto tan curioso, que se pacta y se sella con bala, aludiendo, no era todavía Tolata, pero eran en el mismo régimen, aludiendo a una serie de represiones en la región de Achacacho. El resultado es que el campesinado ha evolucionado hacia lo que se llama la independencia sindical. Es decir, no creo que sea por cuestiones filosóficas, no creo que hayan leído mucho de Marx los campesinos que dicen esto, sino porque han vivido una práctica concreta. Y en esta práctica han llegado a decir, bueno, somos nosotros, la gente, los jacos, los runas, y por el otro lado les dicen, estos son patrón parte, de la parte del patrón, o son roscahuahuas, o les dirán caras, distintos nombres, pero que en el fondo reflejan el mismo problema. Yo pienso que las perspectivas de salida de esta crisis van a ser tanto menores cuanto menos cambien, digamos, o por lo menos en un grado sustancial, los estilos de hacer política en nuestro país. Es importante que en este proceso que estamos viviendo en nuestro país podamos escarbar un poco en breves minutos lo que podría haber sido este proceso si no nos hubiéramos limitado exclusivamente a respetar ciertas normas externas. Nuestro país, sometido durante largas dictaduras, no ha tenido la posibilidad de expresarse, de organizarse, de hacerse sentir en la sociedad de acuerdo a su presencia social. Una democracia real, por lo tanto, es aquella que hace posible esa participación efectiva en las regiones, en las localidades, en las comunidades, en las fábricas, de lo que es la ideología, las necesidades, los planteamientos de los diferentes grupos sociales. Por lo tanto, la confrontación democracia formal versus democracia real, que ha sido derrotada en este proceso, es una que debemos constatar. Y al mismo tiempo podemos hablar de una democracia económica, una democracia social, una democracia política. Es decir, la necesidad fundamental de democratizar absolutamente todos los elementos constitutivos de la formación social boliviana. La nuestra ha sido sometida durante muchos años en estos años. El gobierno que se inició el 10 de octubre fue sobrepasado por la sociedad civil, por el conjunto de la población, por los movimientos sociales, y el aparato de Estado que controlaba no fue suficientemente dinámico para modificarlo, darle otra estructura, cambiar en su orientación y generar canales efectivos de participación directa de la gran población boliviana. Y ocurre que en la democracia como ideología aparentemente todo el mundo está de acuerdo. Es muy dudoso en este momento encontrar en el país sectores sociales, individuos con alguna relevancia en el escenario nacional que se expresen contra la democracia, aun cuando
hubieran hecho todo lo posible por obstruirla, ahora o en el pasado. Esta democracia como ideología es una forma de legitimación. Haciendo consonancia con la democracia inédita también, que alguna vez un tristemente célebre militar, García Mesa, había pensado que podía inventar en este país. La democracia es básicamente un sistema de concertación, de conciliación de intereses, dentro del marco de la ley. La democracia que existe en Bolivia es la democracia que hemos heredado como país, y a lo largo de la historia republicana la hemos reformado y adaptado a nuestras condiciones particulares. Democracia que no tiene todavía una reglamentación. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado cuando estamos hablando de democracia y estamos confundiendo a la mayoría de la gente de qué estamos hablando. Equitativo. Y evidentemente creemos que el ejercicio de la democracia, a través de la concertación y aquellos acuerdos mínimos a los que se refería René, son el camino, un camino largo, quizás penoso, pero pacífico. Ser excluido de las posibilidades de la concertación nunca se ha pensado en la supresión. Sin embargo, debo recordar a los televidentes del programa Búsqueda que el señor Ronald McLean en su época planteó la supresión del adversario. Y esto no era un mero enunciado ideológico, también se practicó la supresión del adversario durante una larga década. Esto respecto a la vigencia de los elementos sobre los cuales se puede fundamentar la concertación en un esquema democrático. Ahora bien, para nuestra concepción, la democracia formal es aquella que piensa únicamente en términos de organización del sistema político a través de partidos, la expresión de estos partidos luego del escrutinio electoral en Parlamento y la tramitación de las relaciones políticas en el Parlamento y en el Ejecutivo, y la tercera pata descubierta por Montesquieu en su época, el Poder Judicial. En la práctica boliviana, el mecanismo democrático no es el que define en la conciencia de las masas si hay democracia cuando hay elecciones o hay dictadura cuando no hay elecciones. Ha habido gobiernos en la historia boliviana última que no han hecho elecciones y sin embargo son percibidos por el pueblo, por las masas, como gobiernos democráticos. Por lo tanto, la definición de cuándo existe democracia y cuándo no debe buscarse en sus formas, sino en el contenido genuino, en la capacidad de autodeterminación que tienen los diferentes sectores y particularmente las mayorías campesinas, las mayorías obreras. Hay necesidad de tiempo en tiempo de verificar, de hacer un escrutinio sobre el estado de ánimo, sobre la opinión de la población, sobre la forma en que se va a estructurar el poder. La realización de elecciones es importante, pero para las elecciones se necesita representación. Y en este momento, lo que está dificultando la representación de los intereses autodeterminativos de los diferentes grupos sociales es que el sistema político, la oferta de partidos políticos, programas, candidatos, no corresponde a la estructura política genuina